Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Este programa que es una producción de la Universidad de Guadalajara y que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que podemos llegar a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de coronavirus y la autoinmunidad que genera el virus SARS-CoV-2. Las universidades de Yale y de Rockefeller en Estados Unidos están haciendo unos análisis o están analizando muestras de sangre de pacientes con COVID-19 y han detectado ya en estos primeros estudios anticuerpos que atacan el tejido del propio organismo. Al parecer ocasionan daño a los órganos, incluido el cerebro. Hoy hablaremos precisamente de las enfermedades autoinmunes. Por cierto, en el Día Internacional de la Artritis Reumatoide, otra de las enfermedades consideradas autoinmunes. Investigaciones recientes analizan la inmunidad en personas con esclerosis múltiple que se someten a un tratamiento anti-COVID-19. Entre las conclusiones es que generan una respuesta sólida de células T tras la vacuna ARN mensajero contra COVID-19. De esto también estaremos hablando hoy. Científicos lanzan la plataforma COVID-T con el objetivo de monitorear por un año la respuesta generada por los linfocitos T, que son los que conforman la memoria inmunológica y actúan en conjunto con los anticuerpos generados por los linfocitos C. ¿De qué se trata todo esto? Hoy nuestro experto nos lo va a explicar. Investigadores de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos, señalan que la vacuna contra COVID-19 provoca respuestas de anticuerpos en 9 de cada 10 personas con sistemas inmunitarios débiles. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos amplíe esta información. Sorprende a científicos médicos que la COVID-19 provoque inflamaciones sistémicas y genere enfermedades. Aunque siguen los estudios clínicos, llama la atención la llamada autoinmunidad que genera el virus SARS-CoV-2. Este patógeno, de acuerdo con varias investigaciones mundiales, se ha instalado en articulaciones ocasionando daño severo. Los científicos están investigando qué hace que unos y otros reaccionen de manera diferente a la enfermedad COVID-19, desde leve a grave o dure periodos prolongados. Los estudios recientes que siguen en evaluación han identificado la producción de anticuerpos rebeldes conocidos como autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos están relacionados con la infección del virus SARS-CoV-2 tras varios meses de presentar la enfermedad COVID-19, aunque disminuye, en algunos casos se concentran en el organismo. Las investigaciones publicadas indican que los anticuerpos luchan contra las infecciones, pero los autoanticuerpos se dirigen por error a las células, tejidos u órganos del propio cuerpo. Los pacientes producen moléculas llamadas autoanticuerpos que se dirigen contra el material genético de las células humanas en lugar de atacar a las del virus. Algunos pacientes han producido autoanticuerpos en grandes cantidades que están causando un daño significativamente al sistema inmunológico. En pacientes con COVID-19 se ha descubierto que no solo dañan el sistema inmunológico, sino que también el tejido sano del cerebro, los vasos sanguíneos, las plaquetas, el hígado y el tracto gastrointestinal. Estos estudios se realizan principalmente en la Universidad de Yale de Estados Unidos. Informó Isaura López Villalobos. Esmeralda Antona es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Esmeralda, te escuchamos. Adelante con el informe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar que pacientes de determinados grupos de riesgo reciban una tercera dosis adicional de la vacuna anti-COVID, pese a que este organismo había pedido el pasado mes de agosto una moratoria sobre esta posibilidad. El mexicano Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS, ha sido el encargado de anunciarlo tras la reunión mantenida la semana pasada por este órgano, en la que se analizaron las estrategias de vacunación de la COVID-19 y también de otras enfermedades como la malaria o la polio. Los expertos también recomiendan que la comunidad internacional se fije el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el coronavirus a mediados del año que viene, dada la mayor disponibilidad de dosis que está habiendo en los últimos meses. La OMS también considera ahora que las vacunas chinas desarrolladas por los laboratorios Sinovac y Sinopharm, basadas en virus inactivados, necesitan ser administradas en 3 dosis, cuando hasta ahora se inoculaban 2. Esto afecta además de a China a países de Latinoamérica, Asia, África o el este de Europa, donde se han importado y utilizado estas vacunas. El mapa de coronavirus, según la OMS, sigue reduciendo su incidencia, sobre todo en países donde la vacunación avanza a buen ritmo, como en gran parte de Europa, que va eliminando restricciones. Solo Rusia preocupa y mucho. En las últimas 24 horas ha registrado 973 muertes, un nuevo máximo diario, y 28.000 nuevos casos. La India, por el contrario, ha bajado de las 15.000 infecciones diarias por primera vez desde el pasado mes de marzo. Reportó desde Europa Esmeralda Antona para el programa Coronavirus, la pandemia. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Y mire, precisamente hablando de estos organismos, la Organización Panamericana de la Salud mantiene su postura de garantizar la vacunación durante el próximo año. La Organización Panamericana de la Salud anunció que alcanzó un acuerdo con las empresas farmacéuticas Sinopharm y AstraZeneca para la compra de vacunas contra la COVID-19 durante este año y el que viene. Este acuerdo se suma a un trato similar con la compañía Sinovac. La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó que en estos momentos está en fase de conversaciones con los Estados miembros de la organización, que quieren utilizar esta alternativa de compra directa a través de su fondo rotatorio. El subdirector del organismo, Gervas Barbosa, especificó que el número de dosis de Sinovac y AstraZeneca disponibles durante este año se acercarán a los 18,5 millones y que para el año 2022 se están negociando las cantidades en base a las solicitudes de los países. Barbosa añadió que las vacunas de las 3 empresas procederán únicamente de las fábricas que tengan la autorización de uso de emergencia. En cuanto a las causas del retraso de los envíos de las vacunas solicitadas mediante COVAX en Perú, Barbosa indicó que la demora alcanza a todos los países que participan del mecanismo y, entre otras razones, citó la prioridad que otorgan las empresas farmacéuticas a los acuerdos bilaterales, que son más beneficiosos económicamente, sobre los alcanzados con ese mecanismo, y la prohibición de exportar vacunas del Serum Institute de la India, que tiene unos 500 millones de biológicos pendientes de entrega. Por esta razón, la mayoría de los países y Perú solo recibieron un 30% de las vacunas que contrataron con el mecanismo. Perú ha recibido unos 2,5 millones de dosis de vacunas por COVAX y durante las próximas semanas llegarán nuevas vacunas al país. Hasta el momento, en la región de las Américas, el número de personas que recibieron el esquema completo de vacunación contra la COVID solo es del 37%, mientras que 7 países y territorios de las Américas ya han vacunado a más del 70% de sus poblaciones. Otros tantos todavía tienen que vacunar al 20% de sus habitantes. Jamaica, Nicaragua y Haití aún no han alcanzado ni siquiera el 10% de cobertura. Pese a la llegada de 875,000 dosis a los países de América Latina y el Caribe durante la semana pasada, destacó que ese número no es suficiente para proteger a todas las personas e instó de nuevo a los países que poseen excedentes de dosis a compartirlas con los países de la región. Informó Rocío López Fonseca. Cada vez hay más evidencias de que las vacunas contra COVID-19 están funcionando, y es que se ha podido comprobar que aquellos pacientes que han recibido las dosis completas o el cuadro completo de vacunación presentan menos síntomas cuando se contagian con el virus SARS-CoV-2.
A casi 2 años de la pandemia COVID-19 hay países con altas tasas de circulación de SARS-CoV-2 y aunque la vacunación avanza, continúa el reporte de casos de la enfermedad del coronavirus en personas completamente vacunadas. La evidencia científica demuestra que las vacunas reducen la posibilidad de cursar con COVID-19 grave o fallecimiento por esta. Estos casos, señalan expertos, son infrecuentes. Aunque hay reportes de casos emergentes en el contexto de la variante Delta, la proporción es baja. Los reportes de los sistemas de salud coinciden. El de Yale New Haven muestra que de 969 casos de COVID-19 que ingresaron al hospital, solamente el 5.5% era en personas completamente vacunadas. 46% se encontraba asintomático y se identificó el diagnóstico de COVID-19 porque había ingresado al hospital por otro motivo. Aunque una proporción de los pacientes con COVID-19 después de la vacunación se encuentra asintomática, señalan que es un reto conocer la verdadera prevalencia de la enfermedad después de la vacunación. Los síntomas que se han identificado en los pacientes con COVID-19 después de la vacunación, la mayoría suele cursar con enfermedad leve o incluso mantenerse sintomática. En un estudio realizado en Israel de 1.500 trabajadores de la salud completamente vacunados, 2.6% fueron positivos a SARS-CoV-2, de los cuales a 69% se le realizó pruebas solamente por haber tenido contacto con alguien positivo. De los 39 pacientes que tuvieron COVID-19 después de la vacunación, 33% se mantuvo asintomático y entre los sintomáticos, 36% reportó congestión nasal. De los 39 pacientes que tuvieron COVID-19 después de la vacunación, 33% se mantuvo asintomático y entre los sintomáticos, 36% reportó congestión nasal, 28% mialgia, 28% pérdida del olfato y 21% fiebre. Ninguno fue hospitalizado. El reporte demuestra que los síntomas de COVID-19 después de la vacunación suelen ser leves y probablemente la proporción de adultos asintomáticos es mayor en personas vacunadas frente a no vacunadas. Señal informativa, Isaura López Villalobos. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con mucha más información. Especialistas exhortan a la población a reforzar las medidas preventivas contra COVID-19. Científicos publicaron un artículo en la revista especializada Nature, en donde advierten que ante la caída de casos de contagios de la COVID-19 y el relajamiento de las medidas de prevención y la llegada del frío, las influencias podrían dispararse. Antes del nuevo coronavirus, la gripe estacional producía la muerte de 290,000 hasta 650,000 personas en el mundo. Sin embargo, con el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y las escuelas que estuvieron por más de un año cerradas, mantuvieron esas cifras muy por debajo. Los contagios por la gripe estacional descendieron a porcentajes jamás vistos. Prueba de ello es la estabilidad con la que se mantuvieron las pruebas positivas de influenza. Desde abril del año pasado, a solo 5 meses que el COVID-19 fuera detectado, de acuerdo a una herramienta empleada por la OMS, FluNet, a través de la que se hace un seguimiento de datos virológicos a nivel global. Por ejemplo, en México, no se detectó ningún deceso el año pasado, a diferencia de lo ocurrido durante la temporada invernal de 2019, año en el que se contabilizaron 380,000 hospitalizaciones y 28,000 muertes en nuestro país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades llamó a la población a vacunarse contra la influenza en esta temporada invernal, para evitar que se disparen ahora las hospitalizaciones y las muertes por la influenza, informó Rocío López Fonseca. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan a las personas que toman inmunosupresores que reciban la tercera vacuna de COVID-19.
Investigadores de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos, señalan que la vacuna contra la COVID-19 provoca respuestas de anticuerpos en 9 de cada 10 personas con sistemas inmunitarios débiles. El estudio publicado en Annals of International Medicine analizó a personas que tomaban inmunosupresores para tratar enfermedades inflamatorias crónicas, como es la intestinal inflamatoria y la artritis reumatoide, aunque se señala que aún no se establece un nivel mínimo de anticuerpos necesarios para la protección, por lo que ha sido difícil establecer si los niveles alcanzados por las personas que tomaban inmunosupresores son lo suficientemente altos como para protegerlos de la COVID-19 grave. Según los investigadores, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron recientemente que las personas que toman inmunosupresores reciban una tercera dosis de la vacuna para reforzar sus respuestas inmunitarias. No obstante, el descubrimiento de que la vacuna COVID-19 provoca una respuesta en personas con sistemas inmunitarios comprometidos, aunque no sea tan fuerte, es una noticia alentadora para una población que se enfrenta a un alto riesgo de enfermedad grave. De acuerdo con la publicación, se menciona que estudios anteriores demostraron que los inmunosupresores pueden atenuar la respuesta de las personas a otras vacunas, como las de la gripe y las enfermedades neumocóxicas. El análisis fue en pacientes que tomaban al menos un medicamento inmunosupresor para enfermedades como la inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, la espondiloartritis, el lupus o la esclerosis múltiple, quienes proporcionaron muestras de sangre 2 semanas antes de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna y 3 semanas después de recibir la segunda dosis. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Colombia para saber cómo está la situación en este país en medio de la pandemia de COVID-19. Nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos informa. Richard, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia. Iniciamos con esta actualización del COVID-19. De acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de Salud, en este país se registraron 1.607 casos nuevos de COVID-19 y 35 fallecimientos más por el virus. Esto luego de que se procesaran 51.687 pruebas, 27.447 de PCR y 24.240 de antígenos. En el país a la fecha se han procesado 25.895.959 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 4.969.131 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020. Con esta actualización, la cifra a la fecha es el total de muertes de Colombia, que asciende a 126.552 personas. En las últimas 24 horas también se reportaron 1.808 pacientes recuperados, lo que indica que ya son 4.812.120 las personas que hasta el día de hoy han superado el COVID-19 en territorio colombiano. En total, 14.426 son los casos que se mantienen activos en territorio colombiano. Sobre la vacunación, un lote de 827.709 vacunas de Moderna llegaron en las últimas horas. En la ciudad de Bogotá empezó la vacunación del COVID-19 a la población migrante en situación irregular en 5 puntos de vacunación donde solo se les pide su documento de identificación. Hasta ahora, en los centros de vacunación, las enfermeras requerían cédulas de extranjería o permiso especial de permanencia PEP, un documento que se derogó y que se había entregado a decenas de venezolanos que intentaban regularizar su situación, hasta que este año se aprobó el Estatuto Especial de Protección, con lo que se pretende regularizar a casi 2 millones de personas del país vecino que viven en Colombia. Por ahora, esta es la información desde el territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Muchas gracias, Richard, y como siempre aprovechamos para enviar un saludo a nuestros hermanos colombianos que nos siguen a través de las señales de las televisoras públicas. Bueno, de Colombia nos vamos a Perú, porque ahí suman ya cerca de 13 millones de personas inmunizadas, alrededor del 40% de la población de este país. Perú aplicó durante la última semana más de 1,6 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19 y hasta el momento ya tiene a más de 12,9 millones de personas con las 2 dosis requeridas, cerca del 40% de su población, según datos del Ministerio de Salud, MINSA.
El reporte oficial indicó que durante la última semana se aplicaron 1.663.008 dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca que se están utilizando en el país. Así, Perú logró inmunizar con la pauta completa a un total de 12.911.696 personas, aproximadamente el 39,6% de su población, compuesta de 32,6 millones de habitantes. La primera dosis la recibieron más de 16,8 millones de personas, por lo que en total se superaron las 29,7 millones de dosis inoculadas desde que en febrero arrancó la campaña de vacunación. Según informó el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ya se superó el 50% de la población objetivo vacunada en 10 de las 25 regiones del país. En la nación suramericana, tanto los casos confirmados como los decesos causados por la enfermedad se mantienen más o menos estables desde hace semanas y en las últimas 24 horas se registraron un total de 14 fallecimientos y 408 nuevos casos de COVID-19. Sin embargo, en mortalidad, Perú continúa siendo uno de los países del mundo con la mayor tasa al registrar casi 200.000 fallecidos, lo que supone un promedio de cerca de 600 decesos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo también en Perú. Y mire, otra vez niegan el ingreso al presidente de Brasil por negarse a ser vacunado. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que no se le permitió ingresar al partido del Brasileiro entre Santos y Grêmio, porque el club local restringió la entrada al estadio de aficionados no vacunados. El partido fue el primero de Santos con espectadores desde el inicio de COVID-19, pero el club insistió en que solo permitiría la entrada de personas vacunadas o que tuvieran una prueba de PCR negativa. Para el presidente brasileño, no es la primera vez que le impiden el ingreso a un establecimiento. En Nueva York tampoco lo dejaron ingresar a un restaurante. Bolsonaro aseguró que tiene anticuerpos porque ya se enfermó. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda inmunizarse a toda la población aunque hayan enfermado de COVID. Un portavoz del Club Santos dijo que el equipo del presidente no se había acercado a ellos y que todos los aficionados deben cumplir con las regulaciones sanitarias del país. Cabe recordar que más de 600.000 personas han muerto por el COVID-19 en Brasil, informó Rocío López Fonseca. El tema que hoy le estamos proponiendo en este programa especial, uno de los temas, tiene que ver con la posibilidad de que COVID-19 genere enfermedad autoinmune. En España, en Barcelona, analizan a pacientes con enfermedad autoinmune e infección de COVID-19. En el Hospital Clínica de Barcelona realizaron un estudio para analizar a pacientes con enfermedad autoinmune e infección COVID-19. De acuerdo con los resultados, tienen menos riesgos de desarrollar enfermedad de coronavirus de forma grave. Para el estudio participaron profesionales del servicio de reumatología, enfermedades autoinmunes, hepatología, enfermedades infecciosas, gastroenterología, neurología, oftalmología, neumología, nefrología, dermatología, medicina interna y microbiología. Se analizaron muestras de pacientes con diferentes tipos de enfermedades autoinmunes ingresados por infección sintomática por SARS-CoV-2. Fueron 989 pacientes admitidos en el Hospital Clínic, de los cuales 85 tienen una enfermedad autoinmune o inmunomediada. La enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide y la cirrosis fueron las enfermedades más frecuentes. 7 de cada 10 pacientes requirieron hospitalización y 59 de ellos desarrollaron síntomas graves de la COVID-19. 25 fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos y requirieron ventilación mecánica, de los cuales 13 fallecieron. En comparación con el grupo de control que no tenían enfermedades autoinmunes, los pacientes estudiados tuvieron un riesgo significativamente menor de tener formas graves de la COVID-19, se desprende del estudio analizado en Barcelona.
Entre las hipótesis de los investigadores fue, por un lado, que por estar relacionado con la medicación inmunomoduladora y dosis baja de corticoides con los que se trata a estos pacientes, o bien por los suplementos de vitamina D que suelen tomar. También podría deberse a que esta población presenta un menor estado de vacunación inicial que puede prevenir la sobreinfección. Y por último, podría ser que los pacientes con enfermedades autoinmunes hubieran recibido un control más estricto de su estado durante el ingreso hospitalario debido a su condición. Este tipo de estudios también se lleva a cabo en Italia y en Alemania. Concluyen de manera preliminar que los pacientes con enfermedades autoinmunes presentan menos formas graves de la COVID-19. Sin embargo, aún hace falta analizar y dar seguimiento si los fármacos inmunosupresores tienen efecto protector sobre la respuesta inflamatoria que genera la infección por SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con más información. Especialistas advierten que la prescripción de antibióticos aumentó de manera exponencial desde que la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 iniciara. El abuso de este tratamiento ha condicionado un alza de la resistencia de los propios antibióticos. Los especialistas recomiendan seleccionar muy bien si el paciente tiene indicación o no de antibiótico. A veces sugieren evitar emplearlos en otras circunstancias, como en patologías virales, donde el antibiótico no tiene actividad y no aporta beneficio clínico, solo toxicidad. A nivel mundial, el director de Coordinación Mundial de la Resistencia a los Antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud se pronuncia por hacer un esfuerzo sostenido que incluya mecanismos de financiación mancomunada y nuevas inversiones adicionales que permitan hacer frente a la magnitud de la amenaza que representa la resistencia ante los antimicrobianos. La Organización Mundial de la Salud y asociaciones establecieron la iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas, han creado la Alianza Mundial para la Investigación y Desarrollo de Antibióticos para desarrollar tratamientos innovadores a fin de impulsar y acelerar la investigación antibacteriana. Otra iniciativa es el Fondo de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, un proyecto creado por una coalición de empresas farmacéuticas cuyo objetivo es potenciar y agilizar el desarrollo de antibióticos. Recientes investigaciones analizaron la inmunidad en personas con esclerosis múltiple que se someten a un tratamiento anti-COVID, llegando a la conclusión de que tienen una respuesta sólida de células T tras la vacuna ARN mensajero contra COVID-19. Con la vacunación contra la COVID-19 se ha vuelto importante saber cómo se desarrolla la inmunidad en las personas, sobre todo aquellas inmunodeprimidas o pacientes que se tratan con terapias inmunodepresoras, ya que se ha visto que en la mayoría de estos casos no se genera una buena respuesta inmune. Por eso el llamado de los médicos a que antes de ir a vacunarse se debe consultar con su médico tratante para saber si se debe dejar de tomar y por cuánto tiempo sus tratamientos para tener una mejor respuesta con la vacuna anti-COVID y retomar sus medicinas cuando le indiquen hacerlo. Una de las recientes investigaciones ha analizado la inmunidad en personas con esclerosis múltiple que se someten a un tratamiento anti-CD20, llegando a la conclusión de que tienen una respuesta sólida de células T tras la vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19. Una investigación de la Escuela de Perelman de Medicina en la Universidad de Pensilvania, publicada en Nature Medicine, ha descubierto que parte de las células T, que eliminan las células infectadas, dan una buena respuesta inmune bloqueando el ingreso del virus. El 85% de los participantes desarrollaron anticuerpos antipicos y el 50% montó respuestas anti-RBD. El estudio midió las respuestas de los anticuerpos y de las células T en 20 pacientes con esclerosis múltiple que estaban recibiendo tratamiento con ACD20, en comparación con los de un grupo de controles sanos.
Ninguno de los participantes en el estudio tenía signos o síntomas clínicos previos de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Bueno, el tema que hoy estamos abordando, sin duda alguna, interesante. COVID-19 podría desencadenar una enfermedad autoinmune. Bueno, es lo que por hoy se investiga en universidades de Estados Unidos. La trascendencia de los estudios científicos para identificar enfermedades a tiempo es esencial, y más cuando la humanidad se enfrenta a epidemias y pandemias. La COVID-19 podría producir una enfermedad autoinmune de por vida. Algunos pacientes generan autoanticuerpos que atacan sus órganos y tejidos. En la Universidad de Yale, en Estados Unidos, hicieron un análisis de muestras de sangre de pacientes con COVID-19. Comenzaron a ver un tipo de proteína del sistema inmunitario conocida como autoanticuerpo. Se trata de anticuerpos que se vuelven rebeldes y atacan el tejido del propio organismo, los cuales aparecen después de algunas infecciones graves. Algo similar fue en la Universidad Rockefeller en Nueva York. Descubrieron que pacientes con casos graves de COVID-19 tenían copias de estas proteínas potencialmente peligrosas circulando por sus torrentes sanguíneos. De acuerdo con una publicación internacional, se muestra que estos autoanticuerpos preexistentes, probablemente originados en infecciones previas, todavía estaban al acecho y parecía que atacaban por error a otras proteínas inmunitarias. Eso ayudó a explicar por qué algunas personas se ponían tan enfermas por COVID-19. Los investigadores de la Universidad Rockefeller identificaron un solo tipo de anticuerpos preparado para atacar a las células del sistema inmunológico. Sin embargo, en la Universidad de Yale encontraron una gran variedad de autoanticuerpos listos para atacar otras proteínas humanas, incluidas las que se encuentran en órganos vitales y el torrente sanguíneo. La variedad de los anticuerpos detectados era similar al de personas con enfermedades autoinmunes crónicas, que a menudo conducen a una vida entera llena de dolor y daño a los órganos, incluido el cerebro. Los hallazgos, se señala, parecían sugerir un problema potencialmente sistémico. Los pacientes parecían estar produciendo múltiples variedades de nuevos autoanticuerpos en respuesta a la COVID-19, hasta que el cuerpo parecía estar en guerra consigo mismo. Al parecer, los autoanticuerpos tenían el potencial de durar toda la vida, de ahí al parecer el llamado también COVID prolongado o pacientes long haulers, pacientes de larga duración. Los estudios siguen realizándose en ambas universidades de Estados Unidos y en otras naciones. También mantienen las investigaciones y la pregunta que salta al aire es: ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para quien enferma por COVID-19 de forma prolongada? Informó Isaura López Villalobos. Esta pieza de nuestra compañera Isaura López, que nos da pie para saludar al doctor infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, muy buen día. Esta pieza informativa de Isaura que nos plantea el tema del día, doctor, ¿qué tanta probabilidad hay de que COVID-19 pueda producir autoinmunidad? Y si le parece, empezamos por saber o por conocer qué son las enfermedades autoinmunes, doctor. Mira, Belén, las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el sistema inmunológico produce anticuerpos, sobre todo anticuerpos, no exclusivamente, pero anticuerpos que son capaces de afectar componentes celulares de la propia persona, del propio organismo. Las enfermedades autoinmunes existen tanto en el campo de la reumatología como también en otros muchos campos de la medicina, como por ejemplo en hematología. Hay enfermedades autoinmunes. La autoinmunidad es extensa en cuanto a el abanico de patologías que existen al respecto. Más de 100, por lo menos, han sido descritas
Y también existen formas de autoinmunidad que podríamos considerar transitorias, temporales, que algunas de ellas llegan a resolverse de forma espontánea, sin dejar ninguna secuela. Algunas de ellas sí están relacionadas con enfermedades infecciosas. Y sobre esta pregunta que nos ocupa el día de hoy, se estudia esa posibilidad de que exista autoinmunidad generada por la infección de COVID-19, pero aunque algunos estudios ya han demostrado autoanticuerpos, todavía está por definirse si son autoanticuerpos que, discúlpame. Sí, no se preocupe, doctor. Si son autoanticuerpos generados por la propia COVID o si estos autoanticuerpos se iban a generar y es solamente una coincidencia, ¿no? Entonces, sí existen algunos reportes en la literatura sobre ese tópico de autoinmunidad generada después de un episodio de COVID o durante un episodio de COVID. ¿Cuánto dura esa autoinmunidad? No lo sabemos con certeza. Tampoco sabemos si es una autoinmunidad que alcanza a generar daño celular. Pero por otro lado, lo importante y el gran reto en ese sentido es que exista seguimiento de estos pacientes para identificar cuánto tiempo duran estos autoanticuerpos, qué daño generan y finalmente si ese daño es un daño permanente o transitorio. Doctor, estos anticuerpos que atacan alguna, como usted lo decía, algunas células, incluso podrían ser órganos del mismo cuerpo. Bueno, al dañar células se dañan órganos, ¿verdad? ¿Estos anticuerpos son los mismos que genera nuestro organismo ante la presencia de un ente infeccioso o incluso ante una vacuna? Frecuentemente, Belén, pero también es común que aparezcan esos autoanticuerpos sin una causa aparente. Como te comentaba, existen enfermedades infecciosas que son detonantes de la aparición de autoanticuerpos. Existen vacunas que pueden ser detonantes, sí, pero también existen generación de autoanticuerpos de forma espontánea. Por ejemplo, en artritis reumatoide, que es una de las enfermedades autoinmunes más comunes, más características de este grupo de patologías, y en el lupus eritematoso sistémico, que también es una de las enfermedades más características de autoinmunidad, no se sabe con certeza qué fue lo que creó estos autoanticuerpos que generan daño en diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, como su nombre lo dice, generan daño predominantemente en articulaciones, en tejidos osteoarticulares, pero también se generan daños en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico, se genera daño en múltiples órganos y sistemas, porque, por ejemplo, en el lupus, una de las afectaciones predominantes son las vasculitis que causan estos autoanticuerpos, y al generar inflamación de vasos sanguíneos, bueno, esto puede dañar el riñón, puede generar daño en articulaciones, puede generar daño ocular, puede generar vasculitis cerebral, puede generar vasculitis a nivel pulmonar, en el corazón y en el pericardio, en las pleuras, puede generar daño casi en cualquier órgano y sistema, ¿no? Claro. Estos autoanticuerpos, Belén, habitualmente están dirigidos a componentes celulares muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico, la detección de anticuerpos antinucleares, que como su nombre lo dice, tienen actividad patológica contra componentes del núcleo de las células, por ejemplo, contra el
conocido como DNA nativo, y ese es un marcador muy común de diagnóstico en el caso del lupus eritematoso sistémico. Doctor, ¿y se sabe qué provoca que estos anticuerpos, que en teoría deberían ayudar a nuestro organismo a defenderse ante estos entes que le causan daño, cómo es que empiezan atacando a órganos y sistemas, doctor? En la gran mayoría de estas patologías no se sabe por qué se originan, no se sabe de qué manera causan el daño directo sobre estos componentes celulares. Pero sí sabemos que a mediano y largo plazo pueden generar daño a estos órganos y sistemas. Bueno, doctor, si le parece, regresando a la pausa, abrimos un pequeño paréntesis para hablar de artritis reumatoide. Hoy, 12 de octubre, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Ya trabaja la plataforma COVID-19, busca vigilar la inmunidad alcanzada por vacunados y recuperados de COVID-19 y así conocer la protección alcanzada. Científicos lanzan la plataforma COVID-T, desarrollada por un equipo del Instituto de Biología y Medicina Experimental de Argentina, con la intención de realizar, al menos por un año, un monitoreo de la respuesta generada por los linfocitos T, que son los que conforman la memoria inmunológica y actúan en conjunto con los anticuerpos generados por los linfocitos B. La plataforma COVID-T posibilitará la realización de un estudio comparativo de la magnitud y naturaleza de linfocitos T de memoria generados en voluntarios inmunizados con diferentes esquemas de vacunación y en pacientes convalecientes de la enfermedad a lo largo de un año. La misma proveerá información útil para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo y para el diseño de nuevas estrategias inmunoprofilácticas e inmunoterapéuticas en el escenario de la pandemia por SARS-CoV-2. Los linfocitos son las células centrales de nuestras defensas, que nos permiten defendernos de todos los elementos extraños que nos pueden invadir, ya sea microbios, virus, bacterias, hongos, parásitos o fragmentos de tumores, y reaccionar eliminándolos. Son las células centrales de nuestro sistema inmunológico que generan la respuesta de nuestras defensas. En este sentido, la respuesta inmune protectora frente a la infección por SARS-CoV-2, tanto en la infección natural como aquella inducida a través de la vacunación, demostró depender tanto de linfocitos B y la producción de anticuerpos neutralizantes, como de la respuesta celular medida por células TCD4 y TCD8, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y hoy que estamos hablando de la posibilidad del análisis, el estudio que se hace de que COVID-19 pudiera despertar una respuesta autoinmune, ya lo decía el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, una de las enfermedades autoinmunes más conocidas en el mundo, sin duda alguna, es la artritis reumatoide. Hoy, 12 de octubre, la Organización Mundial de la Salud dedica este día para hablar de esta enfermedad. Entre 1 y 1.5% de la población mundial, doctor, padece esta enfermedad. Sí, ese es un índice muy alto, Belén. 1.5%. De hecho, algunas estadísticas sugieren 2% de la población mundial, particularmente adultos. Existe una forma de artritis reumatoide juvenil que se puede presentar en etapas más tempranas de la vida. No necesariamente se le llama así solo porque se presenta en etapas más tempranas, pero desde la adolescencia incluso puede presentarse un cuadro de artritis reumatoide juvenil. La mayor parte de los casos son en adultos, predominan las mujeres, por cierto, Belén, y de hecho un alto porcentaje de las enfermedades autoinmunes predominan en las mujeres. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico también predomina en las mujeres. Existen estimaciones de que 1/3 de la población adulta sufre enfermedades inflamatorias de las articulaciones, enfermedades inflamatorias
osteoarticulares, pero no todas son artritis reumatoide. Aquí vale la pena decirle a nuestra amable audiencia que aunque a partir de una determinada edad se puede sufrir de dolores articulares, de incluso deformidades articulares, etcétera, la mayor parte de esas molestias y deformidades articulares pueden estar relacionadas con una patología mucho más común, que es degenerativa y que además está relacionada con la edad, que se conoce como osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa. Eso es algo muy diferente a la artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide, 1.5 a 2% de la población mundial, es una enfermedad autoinmune por excelencia. El sistema inmune produce anticuerpos que pueden dañar, insisto, desde articulaciones, que eso es lo más común, y por eso se inflaman las articulaciones, duelen, y por ese motivo pueden sufrir deformidades, pero también se puede generar daño en vasos sanguíneos, generando lo que conocemos como vasculitis. La artritis reumatoide puede producir nódulos que pueden presentarse a nivel pulmonar, que pueden presentarse también en diversos órganos y tejidos. Algunos de estos nódulos se pueden presentar en la cercanía de las articulaciones. Pueden presentarse descalcificaciones óseas en la artritis reumatoide. Pueden ocurrir también trastornos oculares importantes, porque la artritis reumatoide se puede acompañar de un síndrome conocido como el síndrome SECA, o en donde se produce un daño en los conductos lagrimales, en las células de los lagrimales, lo cual provoca resequedad ocular. También puede ocurrir en las glándulas salivales, y a esto se le conoce como síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren asociado a la artritis reumatoide, aunque existe síndrome de Sjögren primario, pero en la artritis reumatoide se puede presentar hasta en un 20% de los pacientes con artritis reumatoide, y genera muchas molestias, porque las personas sufren sobre todo de mucha resequedad ocular. Claro. Y requieren de tratamientos farmacológicos para resolver un síndrome de Sjögren, por ejemplo, ¿no? En la artritis reumatoide habitualmente se inflaman y duelen las articulaciones de manera bilateral y simétrica. Es decir, es común que duelan ambas muñecas, ambos codos, hombros, las articulaciones temporomandibulares, caderas, rodillas, tobillos, o las propias articulaciones de las manos y los pies. Y te decía, algo común es la presentación bilateral y simétrica de esta enfermedad. Claro que existen formas de artritis reumatoide en donde puede doler predominantemente una articulación, pero lo común es que sean múltiples las articulaciones y que sean de forma bilateral. Eso es lo más común. Doctor, usted mencionaba que las enfermedades autoinmunes, en muchas de ellas se desconoce su origen, y que muchas, incluso así como llegan, se van. En el caso de la artritis reumatoide, para aquellos que no se han ido o que no han desaparecido estas enfermedades, ¿es curable? ¿Hay tratamientos? Hay tratamientos. Solamente no es una enfermedad que se cure, sino que se controla. Habitualmente no es curable, se controla con medicamentos antiinflamatorios y con medicamentos que ayudan a modular la respuesta inmune, Belén. En este sentido, por ejemplo, uno de los medicamentos de los que hemos hablado múltiples veces aquí, que son útiles para COVID-19 como antiinflamatorios,
se utilizan mucho en la artritis reumatoide, como es el caso de tocilizumab. Es uno de los inhibidores de estas citocinas, y es que en la artritis reumatoide se liberan muchas de las citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, como la interleucina 1, como la interleucina 6, como una proteína llamada JAK también. Y hemos hablado, por ejemplo, de baricitinib, que es otro medicamento que se puede utilizar o que se utiliza con mucha frecuencia en la artritis reumatoide y que también se utiliza en casos de COVID para desinflamar. En la artritis reumatoide es muy común que nuestros colegas reumatólogos, que son los especialistas que eminentemente trabajan y atienden estas patologías, utilicen, por ejemplo, medicamentos como metotrexate, que son inmunosupresores. Es muy común que utilicen hidroxicloroquina. ¿Te acuerdas de la hidroxicloroquina? Claro, utilizada al inicio para pacientes con COVID? Bueno, ese es un fármaco eminentemente utilizado en enfermedades reumatológicas, sobre todo artritis reumatoide. Es muy común que utilicen antiinflamatorios no esteroideos, como el propio acetaminofén, paracetamol. Es muy común que utilicen medicamentos inhibidores de la respuesta inmune, como los propios corticosteroides. No dexametasona, pero sí utilizan con frecuencia prednisona, que es un corticosteroide que actúa prácticamente igual que la dexametasona, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestros colegas reumatólogos tienen perfectamente identificado lo que se conoce como etapas de tratamiento en el paciente con artritis reumatoide. Y digo etapas en el tratamiento porque frecuentemente inician con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos comunes, junto con metotrexate, junto con hidroxicloroquina, etcétera, y posteriormente pueden ir en escalada hasta utilizar, por ejemplo, fármacos biológicos antiinflamatorios como tocilizumab para el control de estos pacientes con artritis reumatoide, Belén. Ay, doctor, pues nos va a hacer falta tiempo para hablar, ¿sí? Porque yo tenía muchas preguntas más en el tintero. Por ejemplo, ¿cómo se diagnostica? Si, claro, por ejemplo, esta enfermedad, ¿qué pasa si no se trata? Aunque pensaba que como la sintomatología es tan evidente, es difícil que alguien no acuda al médico y entonces lleve un tratamiento, pero podrán existir casos, doctor. Son enfermedades que duelen y habitualmente llevan a los pacientes al médico, y son enfermedades que tienen lo que conocemos como criterios diagnósticos, de lo que podemos hablar con más detalle posteriormente, pero existen exámenes de laboratorio para diagnosticar estas enfermedades autoinmunes, aunque en algunos pacientes resultan negativos y se conoce como artritis reumatoide seronegativa, pero hay criterios clínicos que finalmente, si se reúnen, el diagnóstico está ahí. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Retomamos este tema, lo prometemos, en programas posteriores. Gracias, doctor. Gracias, nos vamos. Gracias a usted.